bienvenidos una vez más a otro episodio de Blog Podcast. En esta ocasión hablamos, pues, como era obligatorio que habláramos como asociación pues de estas tecnologías en Guatemala, hablamos de lo que ha sucedido en El Salvador, ¿verdad? Hablamos de Bitcoin como moneda de curso legal en El Salvador. Y para esta ocasión contamos con Luis Fernando Aragón. Luis Fernando Aragón, pues es vicepresidente de la Asociación BLO, abogado y notario, docente, empresario, conocedor del ecosistema blockchain y criptomonedas, con experiencia en negocios, esto es muy importante, con experiencia en negocios prácticamente en toda la región centroamericana y Estados Unidos. Entonces me parece que pues Luis tiene una vasta experiencia y una muy buena lectura de lo que está pasando en El Salvador, pues de distintos puntos de vista. Previo a hablar con Luis, hacemos una muy breve descripción para entrar en contexto de qué pasó en El Salvador, ¿verdad? Porque prácticamente todo esto pasó, diría yo, de la noche a la mañana, ¿verdad? En 3 meses. Pues concretamente, entre el 4 y el 5 de junio del año 2021 se celebra la conferencia Miami Bitcoin 2021. Era una conferencia que generaba mucha expectativa en la comunidad, pues en la comunidad global de usuarios de estas tecnologías. ¿Por qué? Porque luego, después pues la extensa, llamémosle confinamiento de la pandemia, todos estos tipos de eventos que constantemente se celebran, pues habían estado, pues, sin celebrarse de forma presencial. Entonces, esta conferencia generaba mucha expectativa, ¿verdad? Conferencias donde participaron en Miami, pues, distintos conocedores del ecosistema, técnicos expertos, periodistas famosos, inversores, pues, bastante grandes, artistas y un montón de gente que es parte del medio, ¿verdad? Como usualmente pasa, pero repito, generaba mucha expectativa esa conferencia, pues por tanto tiempo sin haberse celebrado de forma presencial. Dentro de las últimas conferencias aparece un técnico experto, Jack Mallers, explicando su experiencia en El Salvador, cómo había colaborado con personas, llamémosle de escasos recursos, enseñándole estas tecnologías y cómo, pues, según él, podían formar parte de, pues, llamémosle inclusión financiera por medio de criptomonedas como Bitcoin. Así cuenta él en la conferencia que de esta manera se contactan autoridades del gobierno con él para proponerle pues una ayuda para generar todo este proyecto de la ley Bitcoin. Al final de la conferencia, Jack Mallers, aparece el presidente de El Salvador, pues explicando que iba a presentar un proyecto de ley, una iniciativa de ley, la ley de Bitcoin que ya todos hemos escuchado. A la semana siguiente se presenta la iniciativa, se aprueba la misma, entra en vigencia el 6 de septiembre, surgen normas complementarias y a la velocidad de la luz, como traté de hacer ese resumen, surge la ley Bitcoin y todo este proyecto, pues, que definitivamente tiene críticas, ¿verdad? Unos a favor, otros en contra, y hablaremos en el futuro de toda esta situación de una forma más detallada. Pero de momento hablamos con Luis Aragón, buscando más allá del análisis concreto, la percepción, cómo ve alguien que conoce el medio centroamericano, que conoce estas tecnologías y que conoce el medio jurídico, cómo percibe toda esta situación. Entonces, Luis, te doy la bienvenida. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Darío? Muchísimas gracias. Gracias por la invitación, para estar aquí, para compartir un poco pues mis percepciones. Ojalá que a alguien le parezcan valiosas, no solo a mí. Y, y bueno, la verdad es que es muy interesante todo lo que está pasando, no solo ahí, también a toda la audiencia. Creo que el ecosistema, digamos, de criptomonedas, está en un ecosistema más grande que es el de blockchain y que a su vez está en un ecosistema más grande que es el de fintech, eh, pues porque aunque no es su único uso, es como que uno de los grandes ecosistemas que suena y a los que entra inversión y a los que se habla como tecnologías transformadoras, pues está sufriendo una serie de cambios y es bastante interesante el experimento que está haciendo El Salvador. Entonces, pues primero que nada, gracias por tenerme aquí y, y entonces listo para lo que quieras preguntarme. Excelente, Luis. Y ahí tocaste una palabra interesante, experimento, porque es una palabra que se ha escuchado mucho, ¿verdad? ¿Será esto? De hecho, es una de las principales críticas, ¿verdad? Es una decisión tomada muy a la ligera que requería una, pues, planificación y, pues, evidentemente los asociados, conocer estas tecnologías, por el contrario, bastante, diría yo, complacidos con esta medida. Pero te pregunto, Luis, desde tu perspectiva profesional, diría yo, ¿cuál fue tu primera impresión cuando te enteraste del proyecto de ley Bitcoin en El Salvador? ¿Cuál fue tu primera impresión cuando veías que todo esto, pues prácticamente de la nada se venía encima? Pues mira, creo que mi primera impresión cuando me enteré de la ley Bitcoin, El Salvador ha tenido un ambiente político
económico interesante en los últimos años y particularmente con su presidente actual, Nayib Bukele. No me voy a meter a hacer comentarios políticos, pero lo cierto es que ha sido un gobierno que ha demostrado que tiene bastante agilidad para pasar propuestas. Y entonces, realmente esta propuesta de la ley Bitcoin o esta iniciativa de ley prácticamente pasa de la noche a la mañana. Y entonces, soy franco que mi primera impresión fue como de asombro, fue como decir, ¿a qué horas pasó esto? ¿A qué hora lo metieron en el horno? Pero ya está cocido. Y claro, no fue tan así, porque dejaron un tiempo para, entre la publicación de la ley, entre hacer una serie de, digamos, de esfuerzos para preparar su implementación y luego inicios de septiembre, que es cuando ya formalmente entra en vigencia la ley. Sí te digo, después del asombro que me dio pues, esa iniciativa, eh, para mí fue muy grato en realidad, porque yo creo que mucha gente hoy en día piensa que las criptomonedas o que el Bitcoin, uno de sus grandes beneficios es que tiene poca regulación, porque normalmente vemos a la regulación, vemos a la ley como algo que dificulta el hacer negocios. Sin embargo, lo cierto es que los inversionistas quieren contextos claros, reglas del juego claras para hacer negocios. Ya hace un par de años habíamos tenido el ejemplo o se había hablado mucho sobre la necesidad de tener leyes específicas para la actividad de fintech, de industria financiera y tecnología. El Salvador fue uno de los países que pasó una ley fintech en su momento. México fue otro de los países que los hizo. Y, y de algún modo lo que se evidenció en ese momento es que la regulación en sí misma pareciera que es buena, pareciera que da cierta expectativa, pone al país en el mapa, que, o sea, ¿quién del ecosistema de Bitcoin no habla hoy en día de El Salvador, sin importar en qué país esté? O sea, prácticamente es el primer país del mundo en donde el Bitcoin es una moneda de curso legal explícitamente reconocida por la ley. Digamos, no hay zonas grises, simplemente es legal, punto. Eh, y entonces pareciera que mi primera impresión después de eso fue, bueno, esto es un experimento, pero definitivamente es un experimento interesante, es un experimento que llama la atención. Después de eso me pareció que era una ley bastante corta, cosa que pues, las personas que creemos en poca intervención del Estado normalmente estamos a favor de leyes cortas, entonces eso pues también fue algo interesante, es una ley de 7, 8 artículos que va al grano, que dice lo que hay que decir y que no añade, por supuesto, deja algunas zonas como con duda de cómo se va a implementar, pero digamos, no mete como que ruido innecesario. Dice, el Bitcoin va a tener poder liberatorio, punto. Y ya, y uno ya sabe qué significa que tiene poder liberatorio, que uno puede pagar deudas con él. Entonces, esa fue mi primera impresión. Como te digo, asombro, expectativa. Tengo algunos amigos que, pues yo estuve en El Salvador prácticamente el día siguiente después de que la ley se aprobó por otras razones. Yo ya tenía un viaje programado. Y definitivamente el tema del día era el Bitcoin, cómo se va a implementar, si lo van a obligar a uno a aceptar Bitcoins, pero en general, aunque había incertidumbre, era un ambiente muy positivo. Entonces, te diría que esa fue mi primera impresión con respecto a la ley. Exacto, y mencionabas algo bastante interesante, ¿verdad? Que una norma bastante corta, ¿verdad? Criticada por unos, para, como bien decías, los que buscan la simplicidad jurídica, pues avalada, pero tampoco es así de simple, ¿verdad? Porque vemos que la misma ley abría la puerta a normas complementarias, llamémosle, en este caso se le llamó normas técnicas de aplicación a la ley Bitcoin, ¿verdad? Que no es para nada corta, 8 capítulos, 56 artículos, hablando de distintos temas de prevención del lavado de dinero, protección al consumidor, etcétera. Pero sí, como decías, es una ley que concreta, que abre el camino. Pero te pregunto yo, conociendo el contexto salvadoreño, y no solo el contexto salvadoreño, sino el contexto guatemalteco y del ecosistema blockchain en general. Y vemos que las criptomonedas con regulación o sin regulación, de todas maneras se utilizan, ¿verdad? Siempre hay un intercambio de un lado para otro y distintas otras actividades. Pero hablando concretamente de El Salvador y entrando a este tema en específico, vos que conoces ese ambiente mejor que muchos, al menos muchos de los que escuchamos, ¿crees que era necesaria una ley de esta naturaleza en El Salvador? Mira, creo que es una muy buena pregunta y creo que la respuesta la puedo dar en dos pasos. Eh, no era necesaria una ley de esta naturaleza en El Salvador. O sea, de hecho,
pues no era necesaria la ley en ningún país del mundo. Básicamente, la ley siempre va por detrás del derecho, digamos, los que hemos estudiado leyes sabemos que la costumbre es una de las fuentes originarias del derecho y que lo normal es que la ley regula situaciones que ya se dan en el día a día. Es decir, el dinero existió antes de que hubiera una ley que regulara la emisión monetaria y que creara bancos centrales. Y pues lo mismo ha pasado con el Bitcoin, ¿no? Entonces, necesario no era. Ahora, ¿es conveniente o en algún momento va a haber una ley Bitcoin o el ecosistema para seguir creciendo y va a necesitar que algún país tuviera una ley Bitcoin? Mi respuesta a eso es sí. O sea, algún país lo va a tener que poner. No necesariamente El Salvador, hubiera sido probablemente un país de Asia, probablemente un país de Europa, un país de América del Sur, etcétera, etcétera. Pero algún país lo hubiera tenido que poner. Y la razón es que yo sí creo que para que las empresas escalen necesitan cierta estabilidad jurídica. Pues claro, lo que pasa es que a mi criterio El Salvador se adelantó y está otorgando esa estabilidad jurídica que mucho inversionista necesita. Vamos a ver si el resto del contexto de El Salvador se presta para las condiciones de inversiones de cierto tamaño, pero por poner un ejemplo, digamos, pues la marihuana ha sido una industria de millones de dólares desde hace muchísimo tiempo. Y es más, se ha hablado sobre, y durante muchos años ha funcionado en la ilegalidad o en la sombra, digámoslo así. Pero desde hace un par de años para acá, pues varios estados de Estados Unidos y algunos otros países han tenido, digamos, iniciativas de ley hacia reconocer su legalidad o hacia volverlo legal, volverlo un negocio legal, que realmente si hoy en día buscas grandes inversiones de fondos de inversión, muchas de ellas se encuentran en fondos de cannabis que invierten, digamos, en derivados del cannabis. Entonces, lo mismo sucede con el ecosistema fintech, digamos, o el ecosistema financiero, en el cual, pues el Bitcoin pareciera que es algo que va a cambiar el status quo. Algún país necesitaba este tipo de regulación porque las inversiones llegan a una escala donde cuando está en duda si son legales o no, pues tienen dos opciones, o se estancan o se enfrentan con los reguladores, como podría ser el caso de Uber, por ejemplo. Uber ha tenido problema con los reguladores que le exigen que tome licencias de taxis en muchos países y en algunas ciudades o países donde ha operado, inclusive ha tenido que cerrar producto de ese tema legal. Eh, entonces, eh, digamos que toda la inversión que se hace en el ecosistema fintech, sin una ley de esta naturaleza en algún país del mundo, sí va a frenar. Simplemente porque hay un límite a lo que puedes hacer en las zonas grises de la ley. Sin esta claridad que te da una regulación de este estilo que dice el Bitcoin es legal, punto. Entonces, no era necesaria, pero creo que sí es muy conveniente que exista y por ahí en esa línea, digamos, iría mi respuesta. Sí, excelente. Y siguiendo siempre en este contexto y hablando un poco de cómo visualizas el futuro, ¿cómo crees a mediano y a largo plazo cuáles serán los beneficios y desafíos de El Salvador al adoptar Bitcoin como moneda de curso legal, ¿verdad? Porque vemos que hay una oposición bastante grande, otros a favor, otros no ven practicidad en utilizar Bitcoin como moneda de curso legal, lo ven, qué sé yo, como una cuestión llamativa para inversiones. Pero desde tu punto de vista, ¿cuál crees que son los beneficios y desafíos a futuro? Mira, Darío, esa pregunta, la verdad que es muy interesante porque creo que es lo que mucha gente pone en duda, ¿verdad? O sea, qué beneficios hay, qué riesgos hay. Definitivamente hay muchísimos desafíos y tal vez es más sencillo empezar a contestar la pregunta desde ahí. Yo creo que el primer desafío que se encuentra una ley de esta naturaleza en un país, ni siquiera voy a decir de El Salvador, sino en un país de Latinoamérica, es el tema de inclusión financiera. O sea, somos países que tienen una inclusión financiera relativamente baja, es decir, donde el acceso a la banca tradicional, el acceso a cuentas bancarias, a tarjetas de crédito es bastante escaso. Todavía somos países en donde el efectivo pues circula bastante y ese creería que es uno de esos primeros desafíos. Inmediatamente después está este desafío le voy a llamar de brecha tecnológica, aunque no sé si sería el término apropiado, pero es
ok, muchísima gente no sabe qué es Bitcoin, muchísima gente no está familiarizada con el uso de tecnologías y mucho menos eh, con usar tecnologías en las cuales arriesgue su dinero, no arriesgue sus activos. Entonces, ese creo que es un reto importante, la parte de la de brecha financiera o la de cultura, la educación, como le quieras llamar, pero es como el que si se pretende que sea una moneda de curso legal en todo el país, bueno, pues que la gente entienda cómo funciona el Bitcoin de la misma forma en la que todos entendemos cómo funciona el dólar. Y ojo, porque aquí es bien importante señalar que yo me acuerdo cuando estudié Derecho, el tema de las tarjetas de crédito, había un aforismo latín que decía res ipsa loquitur, y que significa si las cosas hablaran, eh, más o menos como la película de La Bella y la Bestia, pero el concepto es, hay cosas que no entendemos al 100% cómo funcionan y francamente no necesitamos entender al 100% cómo funcionan. O sea, yo no necesito entender cómo funciona el dólar y si el patrón oro y toda la historia que tuvo el dólar para entender cómo funciona y qué puedo y qué no puedo hacer con él. Tampoco lo necesito con una tarjeta de crédito y siendo franco, tampoco lo necesito con el Bitcoin. Pero sí necesito cierto nivel de entendimiento de qué es el Bitcoin, qué puedo hacer con él, qué no puedo hacer con él, cómo lo pierdo, cómo lo cuido. Y como que a esa escala de conocimiento es a la que me refiero que va a ser todo un reto, pues que sea de uso general, ¿no? Luego hay otros desafíos, llamémosle un poquito más técnicos. Uno de los grandes temas de la ley eh, y que suena mucho es la obligatoriedad a recibir pagos en bitcoins, que de hecho eso a mí me parece interesantísimo. Básicamente en El Salvador la ley dice que cualquiera que tenga acceso a tecnología o que pueda recibir bitcoins está obligado a recibirlos. Y bueno, vos y yo y muchos de nuestros oyentes saben que prácticamente lo que necesitas es un smartphone, conexión a internet, descargar una billetera electrónica y ya tendrías acceso a bitcoins. Es bastante fácil hoy en día, mucha empresa ha hecho esfuerzo en ese sentido. Eh, entonces es como, bajo ese alineamiento, ¿quién no va a estar obligado a recibir bitcoins? Entonces, ese es uno de los grandes desafíos a nivel, digamos, de aceptación. Y el otro, que también lo dice la ley, es que de algún modo que la ley lo que señala o el espíritu de la ley es que se va a garantizar la libre convertibilidad, es decir, que yo tengo mis bitcoins y que si yo los quiero volver dólares, que es la otra moneda de curso legal en El Salvador, lo voy a poder hacer. Y entonces el gobierno ha hecho algunos fondos a través de un fideicomiso para garantizar la libre convertibilidad y eso pues hace que la gente se sienta un poquito más tranquila, pero a la vez plantea un desafío técnico importante que el gobierno ha intentado atacar a través de una billetera electrónica, a través de una red de cajeros, como digo, a través de la creación de algunos fondos. Y entonces genera algunos desafíos en cuanto a cómo se va a implementar todo esto, quién absorbe el riesgo de todo lo que está pasando. Y eso creo que se ha materializado el día de ayer, había algunas protestas en El Salvador con respecto a la implementación de la ley Bitcoin. Entonces, como que los desafíos van en esas tres líneas, ¿no? Un desafío cultural, educativo, desafíos técnicos y desafíos sociales en cuanto a que pues hay una cierta obligatoriedad que tal vez la gente no está muy dispuesta a adoptar. Que creería que ese es el que mejor se va a ir paliando porque pues yo era muy pequeño cuando El Salvador se dolarizó, pero estoy seguro que hubo algún tipo de problema en ese sentido de que la gente no quería dolarizarse y pues finalmente pasó y hoy en día pues El Salvador prácticamente es un país dolarizado. A nivel de beneficios, creo que va a depender mucho de cómo se ataquen esos desafíos, qué beneficios van a haber, pero yo creo que uno de los beneficios más inmediatos que ya se está viendo hoy en día es, primero, eh, como este concepto de ponerlo en el mapa para las inversiones que tienen que ver con Bitcoin y con otras criptomonedas. O sea, ese es el primer beneficio. El país está en el mapa y la gente lo está volteando a ver y eso va a hacer que algún nivel de inversión se mueva hacia El Salvador para las plataformas que están en este tipo de negocios. Otros beneficios podría, de algún modo, bueno, es interesante que inclusive en El Salvador, bajo esta ley, uno puede pagar sus impuestos con Bitcoin. Entonces, va a ser interesante
pareciera ser que el Estado va a tener en algún momento una porción importante de bitcoins. Existe la duda de cómo y en qué momento los va a liquidar. Pero el hecho de tener un mercado en el cual haya convertibilidad, se concentre la gente que quiere comerciar con bitcoins, pues va a ser podría traducirse en un beneficio importante a nivel de ingreso de divisas a El Salvador, producto pues de esa actividad de intercambio. Y luego creería yo que un último beneficio que también va a existir, aunque va a ser más difícil de medir, va a ser esto como de dar una cierta certeza jurídica, va a atraer mucha gente interesada en Bitcoin que se mueva en El Salvador y va a ir creando una especie como de efecto clúster, ¿no? Yo tengo gente o amigos de Costa Rica, de otros países, de Panamá, que me han preguntado, mira, vos que has estado en El Salvador, ¿puedo hacer mi cuenta y poner ahí mis Bitcoins o puedo ir a cambiar mis Bitcoins ahí? Y entonces, de algún modo, estas redes de conocimiento que se van a hacer ahí, pues podrían dar pie a algunas alianzas, algunos proyectos interesantes. Como digo, es un beneficio más difícil de medir, pero que creo que definitivamente va a existir. Entonces, pues estas son mis percepciones ahorita respecto a los beneficios y los desafíos de adoptar el Bitcoin en El Salvador como una moneda de curso legal. Sí, ahí tocaste varios temas que a mí personalmente me llaman mucho la atención. Hablabas por lo menos, por ejemplo, los desafíos, la obligatoriedad, de verdad, que genera cierta confusión porque la misma ley sugiere una amplia obligatoriedad. Pero hemos visto declaraciones de algunos ministros, el presidente en sí, diciendo que no es necesariamente de uso obligatorio, que lo puede usar quien quiera, ¿verdad? Que al momento de la práctica y de la utilizar las aplicaciones, pues es así. Sin embargo, sabemos que la ley vigente sugiere la obligatoriedad, ¿verdad? Entonces, al momento de un conflicto jurídico, etcétera, lo que se aplica a la ley vigente. Pero bueno, también hablaba de las protestas que vemos últimamente, pues bastante grandes, independientemente de las motivaciones de fondo, pero vemos distintas protestas, distintas críticas desde un principio. Veíamos críticas de la comunidad internacional, totalmente, diría yo, negativas. Vemos aquí en Guatemala una gran cantidad de críticas, muchas de ellas válidas, ¿verdad? Principalmente inclinadas hacia la falta de, llamémosle, de formulación y de preparación. Pero como hablábamos en un principio, es que esto nace a la vida jurídica y no solo a la vida jurídica, sino a la vida técnica de estas tecnologías en un periodo prácticamente de 3 meses. Es decir, el proyecto Bitcoin en El Salvador se materializó en un corto periodo de tiempo. Ahora te pregunto desde una perspectiva general, ¿verdad? Es muy difícil averiguar la opinión de cada uno de los individuos, pero desde tu perspectiva general, ¿cómo percibís el sentir de particulares y comerciantes sobre esta decisión repentina? Mira, yo creería que a nivel particular, la mayoría de gente se siente bien o tiene una percepción positiva respecto a la legislación. Eh, Básicamente porque, como digo, el gobierno pues habló de que todo el mundo iba a verse obligado, pero a la vez habló de libre convertibilidad. Entonces, de algún modo, como que tal vez hay algunas preocupaciones que conforme la ley se implemente, eh, se van a ir, digamos, disipando. Pero a grandes rasgos, yo creo que la gente siente allá, o los comentarios que me han trasladado, es pues, que se sienten positivos, sienten mucha expectativa, sienten que, insisto, que podría ser un poco dinámico. Creo que a nivel de empresas es un poco más complejo o la percepción es más cauta, más temerosa, sencillamente porque no es lo mismo, digamos, el gobierno hizo esta aplicación Chivo Wallet y como parte de su incentivo de uso estuvo regalando una bonificación de $30, bueno, en realidad pues $30 es el equivalente en Bitcoin, un par de satoshis a cada uno que la descargara. Eh, que eso, por cierto, planteó el tema de cómo iba a verse la convertibilidad y el tipo de cambio. Pero más allá de eso, no es lo mismo liquidar una posición de $30 a hacer, por ejemplo, una multinacional que tiene operaciones en El Salvador y le están pagando una factura de $50,000 y bueno, a la vez quiere ir con sus proveedores eh, y entonces tal vez le paga a sus proveedores en Bitcoin, pero en algún momento llega un punto de la cadena en la que alguien no le puede recibir Bitcoin. Pensamos, por ejemplo, en un agricultor
pues que necesita efectivo, necesita dólares para comprar ciertas cosas, como que en algún momento uno sabe que esa cadena se va a romper y que va a ser más difícil de quedar a una posición de $30,000 en Bitcoin a una posición de $30 en Bitcoin. Entonces, yo creo que el comerciante esa parte lo tiene, digamos, con una percepción muy cauta, o el empresario esa parte lo tiene con una percepción muy cauta. Y la otra es también el riesgo cambiario. Eh, no es lo mismo, insisto, absorber el riesgo cambiario de un particular que tiene $30 en Bitcoin y que puede ir a un cajero y sacarlos, que ha sido parte de los esfuerzos que ha hecho el Salvador por su implementación, que es ser una multinacional donde pues yo lo que estoy haciendo es administrando la tesorería de la empresa y necesito cambiar pues $30,000 en Bitcoin, que en la mañana tenían una tarifa o un tipo de cambio y en la tarde tenían otro. Y obviamente no puedo ir al cajero a sacar los $30,000. Entonces, creo que esas dos son las preocupaciones que existen. Creo que se van a disipar, insisto, conforme pase el tiempo y definitivamente, pues, digamos que es un experimento, insisto, que en algún país del mundo había que hacer y este reto que sobre todo afrontan las empresas, entre más grandes son, pues más grande es el reto para ellas, pues era un reto que ahorita se lo están encontrando en El Salvador, pero si no era en El Salvador, en algún momento se le van a encontrar en otro país. Así que más o menos así es como yo he visto la percepción y también ha sido mi percepción particular, como digo, una percepción muy positiva, una percepción pues cauta, pensando en tipo de cambio, pensando en obligatoriedad, pero pues a grandes rasgos con más positivismo que escepticismo. Ahora te pregunto siempre en este contexto de la percepción, vemos que uno de los orígenes pues, de este proyecto en El Salvador, pues es lo que se da en esta playa del Zonte, ¿verdad? De donde hablamos de gente de la economía informal o pequeños comerciantes, pues un grupo de extranjeros viene, les enseña estas tecnologías y empiezan a adoptarlo como moneda de curso legal sin estar regulado, perdón, como moneda de cambio normal sin estar regulado, ¿verdad? Pero te pregunto, ya, hablemos de percepción de aquí a las próximas semanas o a los próximos meses de que ya se encuentra en vigencia esta ley. ¿Te imaginas o percibís que el particular común, el comerciante informal en general de El Salvador, lo visualizás utilizando Bitcoin como medio de pago? ¿O crees que todavía es una cuestión que va a estar ahí guardada y seguirá, qué sé yo, no entiendo realmente el contexto comercial de la edad, pero seguirá circulando el efectivo o alguna otra variante? Mira, Darío, esa es una muy buena pregunta. Yo creo que aquí pues mira, yo quisiera pensar que el Bitcoin va a ser una moneda de curso legal, digamos. Yo viví un tiempo en Nicaragua y en Nicaragua uno utiliza dólares y utiliza córdobas, que es, digamos, la moneda nacional, y los utiliza muy indistintamente. Uno va a una pulpería, una soda, una tiendita, según como le llaman en cada país, allá le llaman pulpería, y uno realmente paga en dólares y a veces le dan el cambio en dólares y a veces se lo dan a uno en moneda local. Y las dos monedas tienen un uso, digamos, bastante normal. Yo quisiera ser positivo y pensar que eso va a pasar en El Salvador. Sin embargo, la teoría económica me dice que no va a ser así. Digamos que yo creo que hay una ley económica, yo creo que la ley de Grisham, pero que habla precisamente de qué pasa cuando hay dos monedas en circulación. Y lo que postula la ley es que la moneda buena, llamémosla así, o la moneda estable, se queda como una moneda de curso legal y va desplazando a la otra moneda. Entonces, de algún modo, la teoría aquí, dado que pues el dólar tiene un tipo de cambio más estable que el Bitcoin, diría, ok, el dólar va a seguir siendo la moneda de curso legal más usada y el Bitcoin pues va a ser menos usada, sobre todo en momentos en los que su tipo de cambio pues tiende a fluctuar mucho. Ese creo que es uno de los elementos que hay. El otro que definitivamente va a contribuir es que muchísima gente hoy en día utiliza el Bitcoin como un vehículo de inversión. Es decir, muchísima gente hoy en día compra Bitcoins con la expectativa de que el precio va a subir. Es más, hay inclusive gente que habla que estamos en una burbuja, cosa que es cuestionable porque el Bitcoin lleva
11 años, 15 años subiendo, bueno, no iba 15, lleva 11 años subiendo su valor. Pues obviamente, pues ya la teoría de la burbuja ahí pierde fuerza, pero a lo que voy es que el Bitcoin ha ido subiendo su valor, subiendo su valor, subiendo su valor de manera consistente año tras año, salvo con algunas caídas en algunos años muy puntuales. Y eso de que mucha gente lo quiera como un vehículo de inversión, que se espera que siga aumentando su valor, de algún modo va a hacer que la gente que tiene la posibilidad de ahorrar, lo que pretenda es atesorar el Bitcoin. Porque claro, puede correrse riesgo cambiario porque tiene posibilidad de ahorros, entonces esos $100 no los voy a ir a cambiar, sino que los voy a mantener en mi billetera y me voy a tardar un año y probablemente en un año ya valen $120, $140, de acuerdo a cómo haya subido el Bitcoin. Entonces, yo creo que esos dos fenómenos van a contribuir para que el Bitcoin, como te digo, cuando el precio sea muy estable, pues sí tenga algún nivel de curso, digamos, en cuanto a transacciones, eh, y que cuando el precio fluctúe mucho, más bien la gente tienda a atesorarlo. Ahora, hay un tercer elemento que podría cambiar bastante la ecuación y es las criptomonedas. Pareciera ser que están teniendo un papel o que van a tener un papel muy importante en los movimientos internacionales de dinero, específicamente en el tema de remesas. Entonces, también va a ser interesante ver si en algún momento, además de tener un flujo importante de remesas en dólares de los salvadoreños que viven en Estados Unidos hacia El Salvador, pudiera eso convertirse en un flujo de bitcoins hacia El Salvador en forma de remesa. Eh, Dicho sea de paso, eso pues se sabe que sucede en Venezuela, que muchísima remesa funciona a través de algún tipo de criptomoneda, que los venezolanos en el extranjero mandan a los venezolanos dentro de Venezuela en forma de una moneda electrónica, de un criptoactivo como el Bitcoin, y que la gente adentro sí lo utiliza como una moneda de curso legal, aunque vamos a ver qué efecto tiene, porque ahí más bien como que la moneda mala termina siendo la moneda local, ¿no? Entonces, pues realmente hay argumentos para los dos lados. Hay argumentos para pensar que se va a volver una moneda muy de curso legal, principalmente por este efecto de remesas. Perdón, una moneda de curso habitual, mejor dicho, por este efecto de remesas. Pero también hay argumentos para pensar que la moneda va a circular un poco y luego cuando caiga en el bolsillo de alguien que tiene la capacidad de ahorro, más bien va a preferir atesorarlo. Entonces, pues así es como miro el tema de la circulación del Bitcoin. El tiempo también nos irá aclarando ese tema. Ahora, Luis, siempre hay un tema que creo yo que no se habla mucho, pero me parece que es parte fundamental, es que vemos que la indignación y el escepticismo y la bulla es sobre Bitcoin, lo cual es hasta cierto punto evidente, ¿verdad? Porque vemos que fue la primera criptomoneda que logra pues toda esta pues materialización de una forma de efectivo digital por medio de tecnologías blockchain, etcétera. Pero sabemos que el ecosistema es gigante, es decir, blockchain en sí es gigante. La cantidad llamémosle tokens alternativos o que bien tienen otras utilidades, pues es bastante grande. Entonces, desde mi punto de vista, creería yo que el experimento no inicia con Bitcoin, sino que apenas comienza, ¿verdad? Entonces te pregunto, ¿cómo ves en El Salvador la existencia o la circulación a futuro, diría yo, de otro tipo de tokens? Me refiero, por ejemplo, a monedas estables, ¿verdad? Porque todo el que está en el ecosistema Bitcoin o cripto, pues en algún momento encuentra refugio, intercambio a través de monedas estables. Vemos que hay otro montón de tokens. Evidentemente hay unos que son shitcoins, como usualmente se les dice, pero hay otros que tienen una gran utilidad y una gran popularidad. Vemos que a raíz de esta cuestión también surge un grupo de, llamémosle, programadores, desarrolla la Bukele Coin, etcétera. ¿Cómo ves toda esta dinámica? Porque en realidad yo estoy en Bitcoin, pero lo que me separa de todo ese ecosistema son un par de clics y conocimiento, ¿verdad? Pero ¿cómo ves? ¿Tendrá este resto del ecosistema una incidencia en El Salvador? ¿O crees que la gente se mantendrá con el mismo escepticismo solo sobre Bitcoin? Mira, pero la pregunta es sobre si la gente irá a ser escéptica sobre las otras monedas o si más bien Sí, 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 esto sí es es. solo como que un fósforo que enciende un polvorín más grande. Exactamente ese es mi punto, por ejemplo, en el caso de monedas estables, ¿verdad? O en el caso de otros tokens que tienen mucha otra popularidad.
¿Crees que irá a tener una incidencia directa o un atractivo entre las personas cuando se den cuenta cómo va más allá del ecosistema? ¿O crees que será una cuestión mucho más de usuarios de estas tecnologías o los conocedores? Mira, yo creo que, bueno, creo que este fue un fosforazo y que el reconocer el Bitcoin formalmente como una moneda de curso legal, que es, valga la redundancia, totalmente legal, eh, solamente es el inicio. Creo que va a haber muchísimo más desarrollo, se va a hablar de muchísimas otras monedas. Ya pasa en la región, o sea, pasa en Latinoamérica, pasa en Estados Unidos, pasa prácticamente en todo el mundo. Eh, Creo que lo que pasó en El Salvador y que haya puesto el debate sobre las criptomonedas tan sobre la mesa va a ir haciendo que la gente entienda más de ellas y, como te decía, va a dar como algún efecto de clúster ahí respecto a conocimientos compartidos. Eh, Creo que definitivamente una vez que se reconoce que el Bitcoin es una moneda de curso legal, pues eso da pie a que por analogía, digamos, las autoridades, los funcionarios públicos entiendan que todos los otros criptoactivos que existen, que son muchísimos, pues también son de curso legal, aunque algunos uno los puede catalogar como monedas y otros como activos según pues las características técnicas de cada uno. Lo cierto es que de algún modo es como meter el pie en la puerta, ¿no? Es como el Bitcoin ya se metió y uno sabe que atrás viene ese montón de criptomonedas o de criptoactivos y que de algún modo uno lo que va a tener que decir por añadidura es, bueno, esto también es legítimo y aquí también se pueden hacer cosas. Entonces sí, mira, yo creo que se vienen, digamos, avances muy interesantes. Y siéndote franco, creo que El Salvador, pues, está siendo pionero en esto. Obviamente uno dice, es un experimento, y se dice así porque todavía no se saben los resultados, aunque hay perspectivas muy positivas, pues la verdad es que para los resultados hay que esperar un poquito, pero ya ha creado cierta, creería yo, cierta atracción en la región, cosa que es muy curiosa porque yo me acuerdo que hace algunos años Venezuela hablaba de sacar una moneda electrónica. No me recuerdo bien el término que usó, pero hablaba del petro, hablaba de una moneda digital por el gobierno y que eso como que no pegó mucho. Y sin embargo, ahorita que El Salvador lo hace, pues todo el mundo lo ve como con otra credibilidad. Claro, no habla de sacar su propia moneda, sino que pues habla de legalizar una moneda en circulación como era el Bitcoin. Pero es interesante que Cuba recién acaba de sacar una regulación reconociendo también el Bitcoin como una moneda de curso legal, y Panamá también ya está, digamos, en ese mismo proceso de hablar de iniciativas de ley que para reconocer el Bitcoin como una moneda de curso legal. Entonces, pues de pronto en un par de meses ya no vamos a tener un experimento, sino que 3 o 4 experimentos a nivel mundial que están en diferentes ecosistemas culturales y políticos que estén funcionando. Y probablemente inclusive entre ellos van a competir por ver cuál termina siendo el más atractivo para atraer inversiones. Entonces, definitivamente, o sea, esto es solo el inicio de algo más grande. Y bueno, va a estar muy interesante hablar en un par de meses y ver cómo ha cambiado el panorama. Ahora, Luis, para finalizar, te pregunto, hablabas de Panamá, hablabas de Cuba, que son datos pues, comprobados lo que acabas de decir. Hablando de la región centroamericana, ¿cómo ves el sentir de todos estos países? Es decir, a raíz de la decisión de El Salvador, ¿crees que, al menos desde la perspectiva de Centroamérica, crees que van a seguir un rumbo similar? ¿O verán a El Salvador a ver qué pasa? ¿O el patito feo? ¿Cómo crees que va a pasar con Guatemala, Nicaragua, Honduras, Costa Rica, etcétera? ¿Cómo lo ves? Mira, es una pregunta muy interesante y es una pregunta que voy a tratar de contestar sin meterme a hablar de política, que creo que es casi imposible porque obviamente pues son políticas de gobierno lo que hace que los ambientes sean más favorables o menos favorables. Mira, definitivamente lo que pasa en El Salvador influye. Eh, digamos, no solo se ha hablado en Guatemala, se ha hablado en El Salvador, se ha hablado en Nicaragua, en Honduras no he estado recientemente, entonces, bueno, pero estuve muy pocos días, estuve prácticamente un día nada más, entonces no tengo mucha percepción de ahí de momento. Es algo que se habla, creo que es algo que si el experimento de El Salvador resulta ser
positivo o resulta tener buenos resultados, probablemente los otros países le copien, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica. Entonces, definitivamente influye en la región lo que está pasando. Creo sobre todo que entre más positivos sean los resultados, más incentivo va a haber para ver estos trasplantes jurídicos, donde pues de pronto uno va a ver que la ley de El Salvador se está tropicalizando para traerse a Guatemala. Y otra cosa que creo que también influye en la región, o que vale la pena decirlo, es, aunque los demás países no emitamos una ley en el mismo sentido de El Salvador, definitivamente influye, porque cada vez es más común que los empresarios son empresarios sin fronteras. Hoy en día estás aquí en Guatemala y puedes fundar una compañía en Delaware a través de un servicio de internet, donde ya te dan tu compañía con tus estatutos y tu cuenta bancaria y todo. Por supuesto, ahorita lo estoy sobresimplificando, ¿verdad? O sea, tiene sus retos, pues, pero a grandes rasgos, vos puedes tener una compañía en Delaware y hacer negocios en Guatemala, y podrías tener tu compañía en El Salvador, sobre la cual montar la plataforma. Y ese tipo de deslocalización, que además es muy común en los servicios financieros o en las fintech, definitivamente va a hacer que, aunque los países vecinos no adoptemos una ley fintech, perdón, una ley de Bitcoin, sí nos aprovechemos de los resultados positivos que tengan allá. Entonces, definitivamente creo que va a influir positivamente en la región. Esperaría yo que algunos países sigan también un camino similar, digamos, de acuerdo a pues, los retos que cada país enfrenta, ¿verdad? Por ejemplo, pues nosotros ahorita en Guatemala todavía se habla mucho de los retos que se enfrentan a nivel de la pandemia. En Nicaragua, pues vienen elecciones dentro de un par de meses, entonces ahorita se habla mucho del tema de elecciones. En Costa Rica, pues un tema que desde hace varios meses ha venido sonando es un tema de impuestos y de cómo se encuentra, digamos, la sanidad fiscal del país. Y El Salvador y Honduras acaban de hacer algunos aumentos de salario mínimo, entonces se habla mucho de eso por allá. Entonces, es como decirte, tal vez no es el tema de prioridad en la mesa, pero definitivamente creo que no hay apatía, no hay indiferencia, sino que todo lo contrario, más bien hay como expectativa, tanto de sector público como privado, por ver qué va a pasar en El Salvador, y sobre todo creo yo un hambre del sector privado de poder, digamos, si los resultados del Salvador son positivos, ver cómo puede uno de algún modo hacer los ajustes que permitan aprovecharse en la estructura de la empresa de esos beneficios o de esa legislación, de esa certeza que está por El Salvador. Pues sí, definitivamente creo que va a influir, y entre mejor sea su implementación, va a influir más y más positivamente. Excelente, Luis. Una, diría yo, muy buena lectura de la región centroamericana. Te agradezco tu tiempo, tu conocimiento. Te dejo las palabras finales para despedir este podcast. Bueno, muchísimas gracias, Darío. Primero, pues, muchísimas gracias por la invitación, por tenerme aquí. Muy honrado de estar aquí con la audiencia. Y para todos nuestros oyentes, pues realmente les invito a que estemos pendientes de qué está pasando en la región, de qué está pasando en El Salvador. Gracias, Luis. Nos vemos en la próxima.